Muy buenas tardes, respetables radioescuchas. Estamos nuevamente el día de hoy transmitiendo desde el estudio del Observador de Querétaro, donde las cosas como son. Seguimos con nuestro programa Más allá de lo conocido, servidor Manuel Mesa y mi compañero Lázaro Bautista. Bueno, este es el cuarto programa. Haciendo una pequeña introducción el día de hoy, quisiera decirles que realmente hoy empieza el relato de la aventura, ¿verdad? de Eric, que es el personaje que toma el autor de este libro, que le recordamos que es La Respuesta, este libro del ingeniero Paulo Hauser. Y en programas anteriores hemos mencionado, les hemos relatado, tratado de explicarles todo lo que los hermanos mayores, como ellos se autodenominan, le dieron, mejor dicho, a Eric, toda una enseñanza que empieza el día de hoy realmente. Lo previo, lo anterior fue una explicación, si no muy clara, para algunas personas que no están muy enfocadas o muy dentro de este ambiente, llamémosle extraterrestre, como la mayoría de la gente creo que lo conoce. Pues fue una introducción para, incluso decía yo que parecía una clase de anatomía, ¿no? Pero era la intención de entender qué es cuerpo, qué es espíritu, las conexiones, las dimensiones en que nos encontramos en este planeta Tierra y en el que ellos, en su galaxia, en su mundo, se encuentran. Bueno, escribí algo que creo que es explicativo. Decía yo que en los programas anteriores les hemos hablado de los llamados hermanos mayores. Son seres igual a nosotros, los humanos, que han venido a nuestro planeta desde hace muchísimo tiempo. Podemos hablar de miles de años. Ya han estado presentes en la evolución del ser humano en la Tierra. Todo esto con el afán de ayudarnos a elevar nuestra conciencia espiritual, elevar nuestra vibración y así como lograr que logremos nosotros cada vez más una mayor tecnología. Todo esto lo han logrado ellos debido a su evolución que va en cuarta y quinta dimensión. Decíamos también que nosotros, los humanos, andamos, vamos a decir, trabajando en los últimos tiempos, viviendo en la tercera dimensión. Bueno, entonces vamos a empezar realmente el relato de Eric, así se llama el capítulo, que es el quinto. Eric se sentía un poco tenso mientras miraba por la ventanilla del taxi que se deslizaba por la ciudad hacia el aeropuerto. Pensó que llevaba buen tiempo. A esa hora, a las 5:30 AM, el tránsito era muy fluido y en unos minutos estaría llegando, incluso un rato antes de que abrieran el vuelo. Por lo tanto, ese no era el motivo de su aprensión, de su inquietud. Se sentía contento, el fresco de la mañana era muy agradable, pero dentro de su mente huía una inquietud. Él pensaba, deseaba que su presentimiento fuera correcto, pero ya no quería pensar en ello para no tener una desilusión. Los acontecimientos que atropelladamente se presentaron en su vida anteriormente, claro, la habían convertido en una vorágine de emociones. Hubo incluso un momento en que sintió perder el control, pero surgió siempre una fuerza, una tranquilidad interna que poco a poco le fue permitiendo dominar su desconcierto y aceptar las experiencias con naturalidad, las que él vivió, las que él sentía desde niño, que lo vamos a ir viendo. Con serena paciencia, ¿no? Con una capacidad de comprensión que él nunca se imaginó que podría tener. La claridad con que podía comprender y aceptar muchos conceptos que antes le ocasionaban confusión era notoria. Su mente le permitía entender sin mayor esfuerzo sencillos y evidentes problemas
que antes le hubieran desanimado a seguirlos estudiando. El chofer del taxi lo miró un par de veces por el espejo retrovisor y cuando sus miradas se volvieron a cruzar le preguntó: ¿a qué hora sale su vuelo, señor? No se preocupe, le respondió Eric, saliendo de sus pensamientos un momento. Tengo que estar a las 6 a.m., pero llegaremos mucho antes, muchas gracias. De verdad, si lo desea puedo ir más a prisa, insistió el chofer. No, de verdad no es necesario. Es más, por favor siga igual. Prefiero no correr el riesgo de que un oficial de tránsito, en este caso de la Policía Federal, diría yo, nos detenga. No quiero complicaciones, particularmente hoy. Pero gracias de todas formas. El chofer le miró por el espejo y ya no dijo nada. Pero Eric le correspondió con una sonrisa. Comprendió que había querido ser cooperativo, pues captó la atención de su pasajero. Bueno, realmente no debía presionarse, ya que todo estaba en regla. Se haría un viaje más, como los que por su trabajo tenía que realizar usualmente. Hasta 3 veces al mes tenía este tipo de viajes. No podía evitar el recuerdo de sus experiencias, pero tenía el presentimiento de esperar algo diferente ese día. En esta ocasión, como la mayoría de las veces, combinaba vuelo y viaje en automóvil. Le gustaba manejar y hubiera deseado hacerlo más temprano, pero el vuelo a Monterrey le tomaría aproximadamente 1 hora y cuarto, y salir antes en el vuelo de las 6 a.m. era demasiado temprano. El taxi entró en la zona del aeropuerto, entre el congestionamiento que comenzaba a formarse junto a la entrada como le dicen, de las salidas de los vuelos. Y es donde se paran los autos de alquiler. Todos nosotros conocemos esos sistemas. Los mozos del equipaje, con sus carretillas, se apresuraban a recibir a los viajeros. Eric pagó, dio las gracias y se dirigió a la terminal. El frío en las mejillas le trajo a la mente los recuerdos que guardaban cierta relación con las experiencias y sucesos de los últimos meses que él había vivido, pero que en realidad venían de muchos años atrás, de casi toda su vida, desde que era niño. El ajetreo característico y las voces en el sonido local, anunciando salidas de vuelos, le tranquilizaron mientras se dirigía al mostrador para obtener su pase de abordar. El empleado era amable y cooperativo. Le asignó el lugar solicitado y cortésmente le deseó buen viaje. Él también iniciaba sus labores y fue un poco adivino el desearle que tuviera un día extraordinario, como si el empleado adivinara lo que el pasajero en este caso sentía. Eric asintió con una sonrisa y le dijo: ojalá que así sea y muchas gracias. Ahora más tranquilo, se dirigió lentamente a la sala de espera de la línea aérea. Al concentrarse en sus pensamientos, le pareció como si todas las voces y los ruidos se atenuaran. Necesitaba hacer una recapitulación mental de todo. Era necesario estar tranquilo. Tenía que hacerlo con serenidad y aplomo. Era importante que la cabeza no le empezara a hervir en ideas, dudas, impresiones emocionales reprimidas y tensión, para no perder el control. Era claro que su cerebro actuaba así bajo control, pero bajo un control precario que podía desaparecer súbitamente y no estaba seguro de poder recuperarlo con facilidad. Sentía el peligro de quedar bajo la angustia, o era temor, pero ¿temor de qué? Quizá de no saber qué hacer con la responsabilidad que le quedaba. Era el temor de estar con una muchedumbre y tener que decirle algo urgente, pero nadie lo veía, era invisible. ¿Cómo dirigirse a ellos? La pantalla de información aún no mencionaba el número de su vuelo para asignar la sala de abordaje. Respiró profundamente y se sentó tratando de relajarse. No quería pensar, pero tampoco podía dejar de hacerlo. ¿Cómo empezó todo? Era la pregunta que él se hacía. Eric tenía unos 10 años cuando por primera vez fue consciente de aquella experiencia para él inexplicable.
Un día se vio en un lugar extraño, estaba junto a una ventana, viendo caer los copos de nieve. Espontáneamente extendió su mano hacia el cristal y aún a través del guante sintió lo frío que estaba. Recorrió con su mirada la habitación. Estaba parado en su cama, apoyado en la repisa interior de madera de las ventanas. Todo le era familiar, pero contradictoriamente sabía que era la primera vez que lo veía. Era como una ilación, fue como un sueño, como una aparición. Luego de levantarse, sintió como cuando alguien despierta por primera vez en un lugar extraño al que llegó la noche anterior. Todo parecía diferente. Era nuevo para él. Conocía a las personas, las cosas y los lugares. Y sin embargo, sentía la impresión de verlos por primera vez. El sueño de la ventana, la nieve, el frío del cristal, todo coincidía con su impresión de novedad de la vida diaria. Al ver a las personas, sabía quiénes eran, pero tenía la impresión de verlos por primera vez. Era como estar de visita y experimentar la sensación de conocer un lugar, una vida, un entorno del cual solo tenía noticias en su memoria. Aquella experiencia fue la primera. Poco a poco se acostumbró a conocer su vida y a identificar interiormente su entorno. Experimentó la discrepancia entre lo que tenía que expresar y lo que realmente sentía en su interior. Por ejemplo, había un compañero que lo buscaba continuamente. Su desagrado no era intolerable, pero no correspondía a lo que sentía él. Aunque recordaba también cómo era en un sueño, que eran inseparables y que solían caminar abrazados como grandes amigos. Todo esto lo recordaba de un sueño, ¿no? Le pasaba lo mismo respecto a muchas cosas: su ropa, su ambiente familiar, sus alimentos, sus amigos y su entorno no le satisfacían del todo. Sin comprender por qué, se había sentido extraño en su propia vida hasta que poco a poco se acostumbró a ella. El sonido local lo sacó de sus reflexiones, anunciando la salida del vuelo y señalando la sala para abordar. Mientras se dirigía a la sala, siguió recordando aquella sensación de cambio. Esto sucedió varias veces, unas con frecuencia de meses, otras después de años. Siempre tenía la impresión de recordar cosas de su vida, pero sin conciencia de haberlas vivido realmente. Esto, haciendo un paréntesis, se conoce como el déjà vu, D-E-J-V-U, que en francés, según he sabido, es una palabra en ese idioma, que quiere decir, yo estuve aquí, o así sucedió. Es como una regresión. Yo interpreto esto así. También los sueños desde otro lugar que se repetían con los cambios. El recuerdo de conocer otra vida, otro lugar, otra familia, otras costumbres, todo diferente. Abordó el avión y se acomodó en su asiento. Al mirar por la ventanilla, recordó sus largas horas mirando por la ventana, donde veía nevar, llover o el cielo brillante que hacía resaltar los colores del bosque. Sí, recordaba claramente lo que podía ver desde la ventana y al haber recorrido cada uno de esos lugares, de tal manera que le eran familiares hasta los más insignificantes detalles, como la cerca que separaba el patio trasero del campo, los detalles de ella y la parte por donde acostumbraba a saltar para correr por el sendero hasta el bosque, y la vista de la casa desde allá, la sensación del aire helado en la nariz y los ojos cuando jugaba con la nieve. Podía recordar el sentimiento de alegría al jugar recibiendo copos de nieve y luego el frío que parecía congelar las partes descubiertas de su cara. El recuerdo de caminatas al pueblo acompañado de la familia para hacer compras y el cansado regreso a pie o en un carro tirado por un caballo blanco al que solía llevarle heno. Sueños repetidos y que siempre le inspiraban un dejo de tristeza o añoranza. La voz de la azafata en el sonido del avión le sacó nuevamente de sus recuerdos. Los anuncios de rutina para el vuelo eran siempre una pequeña molestia, pero se sobrepuso eliminando el ruido de su mente y entonces
pensó en Rahel, R-A-H-E-L. Rahel, me voy a adelantar a decir que es uno de los dos personajes que él conoció después, o sea, dos hermanos mayores. Ya en su mente se había acostumbrado a aceptar la realidad de su presencia, la de Rahel, de su amistad y de todo lo que significaba para él, así como la responsabilidad del conocimiento que le había confiado y de su prolongado esfuerzo por absorber la realidad en soledad con su propio espíritu. Al principio fue difícil, pero le ayudaba el temor de ser desacreditado o ridiculizado. Después, con el propio conocimiento, aprendió a guardarlo como en un cofre especial de su mente, cerrado con llave para no caer en la tentación de dejar escapar su contenido, pero al mismo tiempo le daba tranquilidad y desasosiego. Cada vez que conversó con Rahel, desde la primera vez que Mirza, aquí entra el otro personaje, ya explicaremos más adelante quién es el hombre y quién es la mujer. La primera vez que Mirza lo llevó, le dio los elementos necesarios para sobreponerse, para acostumbrarse, para saber llevar el peso interior de esa realidad con la misma naturalidad de los recuerdos de la vida cotidiana. Aquí se me viene a la mente otra vez Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Aquí acabamos de escuchar cómo Eric guardaba en su mente X recuerdos, ¿no? Pues Napoleón Bonaparte tenía la habilidad de guardar muchos recuerdos, y él tenía un sistema que alguien le enseñó, quizá él lo ideó, o quizá algún mayor le enseñó, hermano mayor le enseñó, de tener una especie de biblioteca, un mueble con muchos cajones. Entonces, cuando ustedes sabrán que usaba 6, 7 escribientes. Entonces estaba con el primero, abría el cajón en su mente, sacaba el tema, le dictaba, narraba, terminaba ahí, en lo que escribía el hombre aquel que era con pluma, recuerden, pluma con tinta, muy rudimentario. Cerraba ese cajón, abría otro cajón, y así sucesivamente le daba batería, le daba qué escribir a cada escribiente. Entonces se me vino ahorita a la mente porque pues es algo semejante lo que le pasó a Eric. Sí, somos nosotros y solo nosotros quienes señalamos la ruta a seguir, con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Modificamos nuestro destino. Cuando somos pasivos, perdemos la oportunidad divina de participar en su elección. Ahora fue la sobrecargo quien con una voz agradable y una sonrisa lo sacó de sus reflexiones. ¿Desayuna usted, señor? Eric asintió con una sonrisa y se apresuró a comer rápidamente para seguir ensimismado con sus pensamientos, tratando de poner en orden todas las ideas que en ocasiones como aquella se arremolinaban en su mente. Voy a pedirle a nuestro amigo Jesús Lázaro Bautista que continúe con lo que sigue, para que él participe también en este programa, por favor. Muchas gracias. Con su permiso vamos a continuar con este capítulo. Aquel jueves de octubre de 1989 fue sin duda el inicio de la aventura. Podía recordar claramente la sensación impactante de emoción en el estómago cuando entré sorprendido y extasiado. Miró por primera vez la nave espacial de Rahel, el personaje que más adelante vamos a decir. Como si fuera una película, veía en su mente la aparición de la nave cruzando la carretera como a 50 metros de altura y deslizándose silenciosamente detrás de una arboleda de la pequeña cañada de su derecha. Bueno, yo creo que aquí conviene, si nos hace el favor en la cabina, de poner una ilustración donde se habla de esto que está narrando Israel. ¿Sí? Vio la posibilidad de salirse de la carretera por un caminillo de terracería que casi coincidía con la zona por donde cruzó la nave, y lo hizo sin dudarlo, para tratar de averiguar y ver qué era aquella cosa. Es como la que estamos viendo a continuación en la imagen. Sí. ¿Cómo lo vio? Al desviarse no vio tránsito en la carretera, ni por el carril contrario, ni nadie tras de él. Sintió cruzar por su pensamiento el deseo
quizás la necesidad de que hubiera alguien más con él. De haber visto venir a algún vehículo, quizás lo hubiera esperado para que lo acompañara a investigar aquello. Pero al no ver a nadie, sin titubear, decidió ir solo para ver qué era aquel aparente ovni o nave. Tenía que estar muy cerca. Avanzó por el camino suavemente hasta unos 150 metros de la carretera, por donde lo vio descender. Según el ángulo del descenso debía estar hacia la izquierda y hacia abajo. Se detuvo siguiéndolo. No sentía nervios ni asustado. Se analizó y no tenía miedo, pero estaba asordado. Bajó del auto, pero recapitulando, volvió a subir y le dio la vuelta, dejándolo en dirección de regreso, como una preocupación por si tuviera que salir. Una precaución, ¿no? Una precaución por si tuviera que salir a toda prisa al regresar. Después bajó, cerró, empujó la puerta suavemente, tratando de no hacer mucho ruido para no dejar su presencia. Entonces se dirigió hacia la cañada y a poco andar allí estaba el aparato, nave o lo que fuera. Cuando cruzó la carretera tenía encendido un reflector de aproximadamente 2 metros de diámetro que apuntaba hacia abajo. El haz de la luz de forma cónica, que fue como un rayo de sol, la iluminación, la superficie, a su paso ahora estaba apagando. La nave estaba silenciosa, posada en un tripié que dejaba la parte inferior como 1,5 metros de altura. El aspecto era de plástico gris oscuro mate, pero muy terso. Calculó el diámetro total en 14 o 15 metros y la altura en la parte central de unos 7 metros aproximadamente. Era como poner un plato sopero, boca abajo, sobre un plato extendido, pero sin partes planas. Todo el perímetro seguía una curva suavemente aerodinámica, de arriba a abajo, y con la parte mayor diámetro a 1/3 desde la parte inferior hacia arriba, como se está viendo en la imagen. Bueno, tenemos otra imagen, ya la podemos poner ahí. Tenemos la ilustración 2 también, que nos... La tenemos la ilustración 2, podemos ponerla para que tengan una idea más clara de lo que está narrando Israel. Las patas de apoyo eran anchas en la parte inferior, como patines cóncavos. No eran verticales, sino exactamente como un tripié. El ángulo que formaban las patas de apoyo era de aproximadamente 30 grados con respecto a la vertical. Allí estaba silenciosamente, destacando claramente bajo la última luz de la tarde. Sería aproximadamente las 6:30 de la tarde, así que faltaba como media hora para que oscureciera. Eric avanzó lentamente hacia aquellos como un autómata, sin pensar en nada, con sus 5 sentidos concentrados solo en ver. Y ya podemos regresar a la escena para seguir con el relato. Bueno, si en cabina nos hacen favor de volvernos a dar imagen, seguimos con esta narración. ¿Va? Decía aquí Lázaro que Eric avanzó lentamente hacia aquello como un autómata, sin pensar en nada, con sus 5 sentidos concentrados solo en ver. Él trataba de descubrir y de entender qué era aquello, ¿no? Se detuvo extasiado en la contemplación, no podía creer lo que estaba viendo, pero ahí estaba, era real, estaba ante sus propios ojos. Fue entonces cuando escuchó, o fue su imaginación, una voz que le decía: sé prudente, no te acerques demasiado. Se encontraba aproximadamente a unos 80 metros del aparato. Siguió avanzando hasta llegar a unos 40 metros. Entonces percibió un suave zumbido, muy leve, como el de los cables de alta tensión, al tiempo que sentía la proximidad de un campo magnético. Precavidamente retrocedió un poco, y para comprobar si estaba en lo cierto,
tomó una piedra del tamaño de una pelota de béisbol y la arrojó hacia el aparato, calculando que no llegara, simplemente tratando de que la piedra cruzara plenamente la zona donde se percibía la sensación de campo magnético. La piedra iba volando cuando de pronto pareció que hubiera dado con una red o pared invisible y fue repelida violentamente con una energía muy superior a la que llevaba en su trayectoria. Después de ver aquello, prefirió retroceder lentamente hasta quedar a una distancia más prudente del campo magnético. Y pensó que definitivamente lo estaban observando. Sabían que estaba allí, ¿por qué entonces no se manifestaban? Estaba convencido de estar frente a una nave de origen extraño a la Tierra. No cabía la menor duda, pero aún no había tenido tiempo de sorprenderse más. Estaba tratando de vivir la experiencia al máximo. Después de un rato en que no pasó nada, pensó en tratar de comunicarse telepáticamente con los tripulantes. Trató de recordar todo lo que sabía al respecto. Se concentró lo mejor que pudo e intentó hacerles llegar un saludo mentalmente, unas palabras de amistad y de paz, pero nada pasó. Comenzó a oscurecer, por lo que decidió regresar hacia el automóvil. Al acercarse a él, se llevó una gran sorpresa. Una camioneta pick-up estaba estacionada a solo unos metros del auto. Esto lo hizo reaccionar y de inmediato comenzó a buscar, tratando de localizar al conductor. ¿Sería el dueño del lugar?, se preguntó. ¿O era alguien que también había visto la nave y había venido a investigar? Regresó nuevamente en dirección a la nave y se quedó estupefacto al ver que se acercaba a ella una persona, aunque vestida con pantalones. Identificó que era una dama. Se distinguía claramente que era una mujer. Caminaba despacio pero con elegante soltura, ágil. Entre lo disparejo del terreno se veía joven, con un bello pelo rubio, ligeramente recogido hacia atrás. Esto lo podemos ver si nos hacen favor en cabina, con la ilustración donde aparece la nave y una persona ahí. Eric, en su desconcierto, corrió un tramo y le gritó ¡Hey! Luego se detuvo antes de llegar a la zona del campo magnético y vio cómo lentamente se abrió una compuerta parecida a la de algunos tipos de aviones que sirve como escalería de subida. El interior se veía suavemente iluminado y en el dintel de la puerta apareció la figura de un hombre alto con una especie de uniforme de una sola pieza. La mujer parecía tener algo similar, se veía como una sola pieza, incluyendo el calzado. Sin embargo, se veía que eran como botines de otro color más oscuro. Ella llegó al pie de la entrada y volteó a ver a Eric, quien se quedó paralizado observando. Luego sintió un impulso y saludó con la mano levantada. Ellos contestaron el saludo y entraron a la nave. La compuerta se cerró tras ellos. Después de unos segundos, como si se deslizara horizontalmente una banda, se abrieron a la luz unas ventanillas que rodeaban la parte superior, pero no se veían antes. Eran rectangulares de aproximadamente 40 por 60 centímetros y estaban colocadas en posición vertical a intervalos regulares y dejaban ver una suave luz interior de un tono ligeramente verdoso. Aparecieron nuevamente los dos personajes, uno en cada ventanilla. Después de observar a Eric por unos segundos, levantaron de nuevo la mano en señal de saludo o despedida. Volvió a sentir o escuchar algo dentro de sí que decía: hasta pronto, nos veremos después, no digas nada de lo que viste, haz de cuenta que no sucedió, hasta pronto, nos volveremos a ver. Esto se ve en la ilustración, la tercera ilustración que hemos mostrado. Ahora, si nos permiten, tendremos un ligero corte y continuamos después. Gracias. Aprovecha el 8% de descuento en febrero en el pago de tu predial 2018. Busca la caja más cercana a tu domicilio. Secuco, Presidencia Municipal, Centro Cívico, Ciudad Vive Oriente y Seguridad Pública. Tu contribución es muy importante para seguir invirtiendo en obras y acciones en tu beneficio. Tu predial sigue dando resultados. Presidencia Municipal de San Juan del Río.
Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Aprovecha el 8% de descuento en febrero en el pago de tu predial 2018. Busca la caja más cercana a tu domicilio. Secuco, Presidencia Municipal, Centro Cívico, Ciudad Vive Oriente y Seguridad Pública. Tu contribución es muy importante para seguir invirtiendo en obras y acciones en tu beneficio. Tu predial sigue dando resultados. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Tu Lucky Bossy, baby. Fredo. Llegó a la fiesta con ese vestido y en ese momento me flechó Cupido. Me flechó. La miré a los ojos y ella también. Es un ángel que vino a hacerme bien. Es un angelito. Aprovecha el 8% de descuento en febrero en el pago de tu predial 2018. Busca la caja más cercana a tu domicilio. Secuco, Presidencia Municipal, Centro Cívico, Ciudad Vive Oriente y Seguridad Pública. Tu contribución es muy importante para seguir invirtiendo en obras y acciones en tu beneficio. Tu predial sigue dando resultados. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Aprovecha el 8% de descuento en febrero en el pago de tu predial 2018. Busca la caja más cercana a tu domicilio. Secuco, Presidencia Municipal, Centro Cívico, Ciudad Vive Oriente y Seguridad Pública. Tu contribución es muy importante para seguir invirtiendo en obras y acciones en tu beneficio. Tu predial sigue dando resultados. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Aprovecha el 8% de descuento en febrero en el pago de tu predial 2018. Busca la caja más cercana a tu domicilio. Secuco, Presidencia Municipal, Centro Cívico, Ciudad Vive Oriente y Seguridad Pública. Tu contribución es muy importante para seguir invirtiendo en obras y acciones en tu beneficio. Tu predial sigue dando resultados. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Aprovecha el 8% de descuento en febrero en el pago de tu predial 2018. Busca la caja más cercana a tu domicilio. Secuco, Presidencia Municipal, Centro Cívico, Ciudad Vive Oriente y Seguridad Pública. Tu contribución es muy importante para seguir invirtiendo en obras y acciones en tu beneficio. Tu predial sigue dando resultados. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Cabina del Observador de Querétaro, en donde las cosas son como son. Tenemos por aquí unos saludos. Benjamín Grimm, la persona que nos acompaña a lo largo de todos los programas. Qué bueno. Y Fernando Alday. Continuamos con qué bueno. Muchas gracias relato. por su saludo. Bueno, decíamos que me dijeron, nos volveremos a ver. Se despidieron desde la ventanilla de la nave. Nuevamente giró la banda, las ventanillas desaparecieron y la nave quedó como una oscura sombra inmóvil. En unos segundos se encendió la luz inferior y se vio claramente que los apoyos se habían retraído. La nave estaba inmóvil, pero suspendida en el aire, flotando. Se escuchó solo un leve zumbido y la nave comenzó a flotar verticalmente, elevándose con suavidad, lentamente al principio, pero gradualmente incrementó su velocidad de ascenso. El haz de luz, aquel que proyectó como cono, iluminó la zona donde estuvo la nave con una claridad de sol que al reflejarse iluminaba incluso los alrededores. El círculo de luz se extendió rápidamente y cuando alcanzó el punto de observación de Eric,
la nave ya estaría como a 100 metros de altura. El cono era como de 60 grados y la intensidad era como un rayo de sol en la tarde. No solo luz intensa, sino como cuando se filtra el sol entre las nubes. Todos lo hemos visto alguna vez. Sin embargo, palideció con rapidez y en segundos el punto era en el cielo oscuro como un lucero. Entonces pareció trazar un semicírculo y conforme avanzaba se redujo de tamaño y desapareció. Eric se quedó petrificado en el lugar. El viento frío que comenzaba a calar lo hizo reaccionar después de unos momentos. Caminó lentamente hacia el automóvil y se dio cuenta de que ahí quedó la camioneta, la que había llegado al lado, ¿no? Al verla nuevamente la reconoció. Tenía un marco de tubo detrás de la cabina con 2 faros buscadores montados en el tubo horizontal y otros 2 en los extremos, pero rojos y dirigidos hacia atrás como si fueran stops. Se acercó y la tocó. El cofre del motor estaba caliente. Miró en el interior, no tenía nada en especial. La caja tenía una cubierta que parecía una colchoneta. Se sentía como impermeable y estaba perfectamente sujetada con ganchos. Al tocar por encima, daba la impresión de venir cargada con garrafas de plástico como de un galón perfectamente acomodadas. Subió al auto, arrancó y se paró en el camino sin saber qué pensar o qué hacer respecto al encuentro y a todo lo sucedido. Volteó a ver nuevamente la camioneta y ahora recordó que sí la había visto antes por el espejo retrovisor. Fue justo cuando todavía en la ciudad de Querétaro, ya estamos hablando de nuestros rumbos, esta era una sorpresa que teníamos. Todo esto que sucedió, el mismo autor, Eric, en este escrito, en este libro, nos comentó que esto sucedió de aquí de San Juan del Río hacia Querétaro, donde estaba su estación, se llama el Saus, por ahí fue este encuentro. Entonces, fue cuando todavía en la ciudad de Querétaro, de donde regresaba, antes de tomar la salida hacia la carretera, estuvo a punto de desviarse para ir a visitar a un amigo. Recordó que cuando se detuvo, le vino a la mente como si recordara algo, una voz, un pensamiento que le dijo: vamos, no te detengas o llegarás tarde a la cita. No tenía ninguna cita que recordar expresamente por la necesidad de regresar a la Ciudad de México en una hora determinada, como no fuera por manejar lo más posible con la luz del día. Pero de todos modos le tocaría la noche durante el trayecto de 2 horas. Sin embargo, no se quedó. Al arrancar nuevamente después de aquella pausa, la camioneta lo rebasó rápidamente. A poco andar llegó a la gasolinera del Saus y ahí estaba estacionada la camioneta sin chofer. Era inconfundible por los faros en el tubo, no obstante el detalle era absolutamente insignificante y no le dio importancia. Cargó gasolina y siguió su camino. Fue entonces cuando comprendió claramente lo siguiente: la dama era quien venía custodiándole, y casi podía asegurar que fue su voz la que le dijo: no te detengas o llegarás tarde a la cita, sé prudente, no te acerques demasiado, hasta pronto, nos veremos después y no digas nada. Todas estas sensaciones eran exactamente iguales. Si pudiera identificarse como una voz, seguro provenían de la misma persona, la misma sensación de recordar el haber escuchado esas palabras. ¿Acaso esa es la forma de escuchar telepáticamente? Sí, así era. ¿Por qué no le dijeron más? Además, eso significaba que ellos habían captado sus esfuerzos por comunicarse. Por lo anterior, creció en importancia lo que estuvo tratando de decirles y fue algo así como: no sé si pueden recibirme, pero estoy tratando de comunicarme, no tengo miedo, aunque estoy un poco nervioso. Pero deseo hacer contacto con ustedes. No me cabe duda de que son extraterrestres. Esa nave lo indica. Ya he tenido otras experiencias y estoy convencido de que ustedes nos visitan. Pero no entiendo por qué lo hacen a escondidas. ¿Por qué no se manifiestan abiertamente? Somos amigos, aceptamos su realidad. Poco a poco todos se acostumbrarán y será como cuando los españoles llegaron a América. Solo espero que ustedes no nos traten tan mal. Es obvio, ¿no? Sabían
saben y supieron pues todo lo anterior con respecto a, no nada más a él, sino a México y a toda esta historia, ¿no?, de conquista, etcétera. Sonrió al recordar su frase. Seguramente no tenía la fuerza mental, la técnica o lo que fuera necesario para proyectar el pensamiento. Y además, ellos no sabrían a qué se refería cuando mencionó a los españoles, ¿o sí? ¿Ven? Está diciendo lo mismo que mencioné antes. ¿Más café?, preguntó amable la sobrecargo, haciendo a Eric regresar a la realidad. Sí, muchas gracias, respondió y se preparó otra taza. O sea, aquí nos despista un poco, pero es que todo esto lo iba recordando, ¿no?, lo que vivió. Ahora comenzó a recordar la lucha interior desde que arrancó del lugar y dejó la camioneta. Al tomar la carretera sintió un nudo en la garganta, ganas de gritar, de parar a todos los coches y platicar lo que acababa de ver, que fueran a ver la camioneta, que buscaran al dueño, analizar el lugar, buscar huellas, la excitación de llegar y juntar a la familia y platicarles todo. Y entonces creció poco a poco en su mente, casi diría que se hizo audible otra vez la voz que le dijo: hasta pronto, nos veremos después, no digas nada. Eres una realidad, no digas nada. Volvía a surgir en su recuerdo, pero pensó que no podían salir de su mente esas ideas o esas frases. Forzosamente debió recibirlas, no tenía por qué generarlas él, cuando su impulso natural y su deseo era todo lo contrario. Siguió manejando automáticamente, como decimos a veces por instrumentos, ¿no? Poco a poco se fue tranquilizando, recordó cada detalle absorbiéndolo, digiriendo la experiencia y pensando con creciente ilusión que con seguridad iba a hacer contacto nuevamente. Y comprendió que no fue el azar, sino algo perfectamente predeterminado. El lugar seleccionado. La camioneta pudo haber venido bloqueando a los autos detrás de él, si alguno o algunos venían muy cerca, para dejarlo solo en el momento del encuentro. La nave cruzó con precisión el lugar. Todo estaba previsto. Entonces lo asaltó otra pregunta: ¿por qué yo? ¿Cuál podría ser la razón para escogerme precisamente a mí? Trató de pensar en las características que podrían hacer elegible a una persona para un contacto así. Como los conocimientos previos, preparación académica, no lo creía. Se conocen muchos casos de contactos de tercer tipo con personas muy sencillas, a veces ignorantes. Se diría que sí las buscaron intencionalmente. Pero, ¿esos contactos eran casuales, accidentales o planeados? ¿Preparados con la localización específica de una persona en particular que tuviera determinadas características especiales? Y en el caso de ser así, ¿cuáles eran? ¿Qué características tenía él que pudieran ser aprovechables para esto? La disposición la tenía, lo deseaba. Si hubiera habido un concurso, habría hecho lo imposible para lograr la designación. La preparación, bueno, siempre le gustó la cosmografía y saber más de todo. El interés por conocer lo esotérico y conocer la mente y su funcionamiento. Entendamos que aquello de esotérico quiere decir aquello que existe pero que no se conoce, o mejor dicho, no está comprobado científicamente. Eso es el esoterismo. Sería su deseo de poderse comunicar por telepatía, pero ¿cómo es que se habían dado cuenta de ello? No sentía haber destacado especialmente como para que se notara. ¿Sería su búsqueda en los conocimientos de la metafísica y de fenómenos paranormales? Son temas que apasionan a mucha gente, pero él no era ni la excepción ni sobresalía entre ellas. Sus investigaciones y estudios acerca de la mecánica cuántica y en física, tratando de comprender la teoría de la relatividad y sus efectos para los seres humanos, pues quizá, si alguien lo conociera bien y supiera que tuvo experiencias anteriores a esta, y de su total convencimiento de la presencia extraterrestre en el pasado y el presente visitando nuestro planeta. Pero algo más tendría que ver con esto. Recordó las prácticas de telepatía y estudios sobre el control mental con su desaparecido amigo Christopher, con quien creyó haber logrado contacto después de su muerte. ¿Tendría algo que ver eso o sus extrañas experiencias de intercambios de persona?
Un escalofrío lo recorrió al presentir que definitivamente había sido seleccionado. Si estas personas habían tomado realmente en cuenta sus características personales, era necesario entonces que los extraterrestres tuvieran un servicio de vigilancia, de inteligencia y conocimientos de cada uno de nosotros, como si vivieran aquí. Es más, deben vivir entre nosotros. ¿Cómo explicar de otra forma la llegada de la mujer en la camioneta? ¿Y quién iba a recoger el vehículo? ¿O es que a lo mejor a estas horas ya la habrían regresado y ella estaba retornando a donde viviera a bordo de la camioneta? Al fin que para regresarla hubieran sido necesarios solamente unos segundos, inmediatamente después de que él se retiró del lugar. Bueno, aquí pasamos los trastos, como se dicen los toros, a nuestro compañero Lázaro. Desde aquí sigues tú, por favor. Vamos a continuar. Al pensar en esto, apareció nuevamente en su mente la camioneta. ¿Qué había en los garrafones? Quizás algún producto químico que requerían para su nave o en su base, donde quiera que esté. Súbitamente sugirió en su mente que ella podría estar en el vehículo y vendría atrás. Había ido manejando despacio y sin prisa, y en 1 hora podría haberlo alcanzado cualquiera que hubiera salido unos minutos después. Antes de llegar a la caseta de peaje de la Ciudad de México, Eric ya sabía que no podría contar nada a nadie su experiencia, si quería merecer la oportunidad de ser contactado después. Tenemos perfectamente identificadas y localizadas las personas que son nuestros contactos, además clasificadas para saber qué tipo de contacto se puede tener con ellas. Le confirmaría Rachel después. Por algún mecanismo de la mente, por asociación de ideas, Eric cambió a otro recuerdo, porque la mente es como una computadora y trata de localizar en su archivo de recuerdos las ideas que pueden tener a finalidad, como lo mencionamos en los pasados programas. La mente pues es la que siempre nos está en constante y con cambio. su poder tan desconocido hasta ahora por el humano. Y recordó que Rachel le comentó posteriormente al respecto. Algunas personas tienen oportunidad de avistar naves en trayectos de excursión, pero sobre estos no tenemos ningún control, pues ni siquiera sabemos quiénes son. Los hacemos pasados por una ruta predeterminada que permite el avistamiento. En este tipo de avistamientos incluimos personas con cierta preparación y evolución que nos puedan ver desde la superficie del planeta, pero también las tripulaciones de aeronaves, pilotos de aviones militares, tripulaciones de barcos y todos aquellos a los que por azar les toca vernos. Estas son exhibiciones de concientización, algo así como permitir que nos vean como si nosotros no nos diéramos cuenta, pero no es así. Tú puedes comprender bien que tenemos los medios para ir a cualquier punto sin ser vistos ni destacados, ni siquiera por sus aparatos de rastreo, ya sea por medio de sonar en el agua o radar en la superficie y en el espacio. Nosotros podemos ir y venir y efectuar toda clase de misiones y trabajos en zonas despobladas o en zonas pobladas sin que ustedes se percaten de ellos. Los contactos, en cambio, sí son específicos en determinado lugar y con espectadores que ahí hemos seleccionado. Los contactos con el que tenemos contigo son prefijados con la persona seleccionada por una cantidad muy grande de características personales, tanto en lo físico como en lo espiritual, en lo intelectual y en lo emocional. El avión dio unas breves sacudidas al comenzar sobrevolando las montañas. Eric observó, como siempre, por interés, las fallas que permitían imaginar la formación de aquel macizo montañoso. Le impresionaba el imaginar que desde esa altura hubiera podido presenciar, a salvo
el formidable terremoto o cataclismo que debió haber tenido lugar cuando se quebraron las capas de las rocas. Se entretuvo un momento mirando cómo se veía una carretera desde la altura, semejando una musculosa separación que corría entre las montañas. La tediosa entrada a la Ciudad de México por la carretera de Tepoztlán era siempre una molestia. El exceso de tráfico, el mal señalamiento en la carretera y las continuas obras de reparación que eran un peligro. Hacía muy cansado el tramo. Siempre que pasaba por ahí pensaba lo mismo. Ojalá que ese alguien que sea el responsable y tenga la autoridad adecuada pase por aquí y ponga remedio. Por lo menos las rayas de señalización entre tramos es un desastre y un peligro. Desde aquel tiempo se veían los peligros. Como que estoy pensando que es lo mismo ahora, ¿no? O peor ahora. Sí. Sin embargo, esa noche manejó automáticamente, ni siquiera recordaba haber pasado por ahí. Lo hizo encimado en el recuerdo de la experiencia del encuentro con la nave. Realmente ahora sí se sentía un poco nervioso, pero era más bien tensión, no de pensar en el extraterrestre, sino de pensar en el relato. El tema por sí mismo es interesante para muchas personas, pero como platica como un tema de discusión, que si es posible, que si hay pruebas fehacientes, o bien quienes con un mayor rigor científico sostienen la imposibilidad de viajar interesar por la distancia, pero cuando alguien se atreve a decir yo lo vi, la tensión se le tiza. Vamos, cuéntanos qué viste cuando. Y surge gran interés. El avistamiento puede ser sencillo, rápido y lejano, incluso con todas las posibilidades de error, y aún así, las personas que escuchan la narración desearían haber sido los espectadores. Y creo que sí es una realidad, ¿no? Todo el mundo, pues, en algún tiempo queremos ver algo así, ¿no? Como lo que él vio. Queda como una experiencia emocional el considerar la probabilidad de que el relato sea verídico, pero con una enorme posibilidad de que el relato esté equivocado de buena fe, pues un análisis sensato indica que hasta donde se tiene conocimiento no hay en el sistema solar planetas habitados por seres inteligentes, y en el viaje desde un lugar más lejano aparentemente es imposible. Él mismo se dio cuenta. Lo que ahora ponía nervioso ya no era haber visto o olvidado esa experiencia. El pensar en platicar, la excitación y euforia inicial ya había pasado. Ahora lo que queda, un hueco en el estómago, una especie de vacío, pero con la esperanza de que si fuera cierta su sensación de haber recibido una comunicación telepática real, entonces estuviera pendiente la promesa. Eric pasó varios días emocionado. Poco a poco recuperó la tranquilidad y reconoce cada paso, cada momento y los archivos en su memoria. Bueno, aquí termina el capítulo 5, y no sé si nos dé tiempo, en cabina nos dirán si podemos seguir un poco con el siguiente capítulo para no dejar las cosas. Bueno, nos hacen saber que podemos continuar. Entonces, empecemos el capítulo 6, que se lleva por título El Contacto. Aquí hay una cita que no mencionamos, es una cita bíblica, y dice: el bien y el amor, de los cuales se derivan la caridad y la paz, serán las llaves que abran las puertas del misterio, dando así los hombres un paso hacia la armonía universal. Vale la pena pensar todo esto. Con la mirada en un punto lejano e indefinido, viendo hacia las montañas, sobre el techo de la ciudad, a través de las ventanas de su oficina, ubicada en un piso alto de un edificio, Eric discutía telefónicamente con un cliente. Absorto en la conversación, le llamó la atención que su secretaria entró y se quedó esperando la oportunidad de hablarle. Volvió la cara hacia ella y ésta le señaló que le llamaban por teléfono en otra extensión.
Él asintió señalando que comprendía, pero sin interrumpir su diálogo que estaba ya por concluir. Al terminar extendió la mano automáticamente para tomar la otra llamada. Se volvió hacia ella y levantando las cejas preguntó quién estaba en esa línea. La secretaria alzó los hombros en un mohín al tiempo que hacía un gesto de no lo sé. Pero tiene una voz muy agradable, con una sonrisa de complicidad mientras salía del privado. La secretaria. Eric sonrió divertido al tiempo y contestó el teléfono. Buenos días, ¿en qué puedo servirle? Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Mirza. ¿Me recuerda usted? Era la de la camioneta, ¿no? La muchachona que era guapísima, según nos han contado. Contestó la persona que estaba del otro lado de la línea. Nos vimos la semana pasada en la carretera de Querétaro, cuando salí de viaje. Quedamos en que volveríamos a vernos. ¿Recibió usted nuestro mensaje? Eric se quedó mudo e inmóvil. Sabía perfectamente quién era, pero la sorpresa en ese instante lo impactó hasta dejarlo paralizado. Respiró profundamente para reponerse y le respondió tímidamente. Bueno, sí es lo que estoy recordando, pero... Sí, yo tuve que dejar la camioneta junto a su automóvil. Luego partí, usted me vio, ¿recuerda? Bien, la persona que se fue conmigo, o mejor dicho, quien pasó por mí, es lo que ustedes llaman un capitán o un comandante. Es un jefe, una persona de mayor jerarquía, con edad y conocimientos superiores a los demás, pero es un hermano, un amigo y es nuestro guía. ¿Me comprende bien? Eric se repuso de la sorpresa inicial mientras ella hablaba. Con el mayor aplomo y cortesía que pudo contestó. Le comprendo perfectamente. ¿Cuál es el nombre de su compañero y jefe, que supongo es quien llegó a bordo de la nave? Su nombre es Rahel. Y repitió lenta y claramente. R-A-H-E-L. Haciendo sonar la H intermedia, la A y la E, como una J gutural, Rahel. Muy suave, muy suavemente. Eric volvió a tener la sensación de percibir su propio recuerdo al escuchar el nombre pronunciado con suave claridad. Al darse cuenta de inmediato pensó, ¿es que esto es telepatía? Así es, le respondió Mirza. Estamos en comunicación de voz y al mismo tiempo de mente a mente. ¿Le sorprende? Aunque en forma incipiente ustedes ya lo hacen inconscientemente. Y en conversaciones telefónicas como esta, lo platican sin notarlo, pero con bastante frecuencia. Lo imaginé, pero no podía creerlo, contestó Eric, totalmente fascinado y emocionado. Estoy haciendo una cita para encontrarnos con él. ¿Le parece bien el próximo sábado a las 8 de la mañana? Le dijo ella. Claro que sí, me parece bien, pero ¿no podría ser antes? No. Usted debe seguir su vida normalmente. Esta plática se repetirá, pero solo en la medida en que usted pueda tomarlo con la naturalidad de que se entrevistará con otro amigo. ¿Me comprende? Como ayuda puedo decirle que no encontrará ninguna diferencia entre hablar con nosotros y una plática con un compañero, salvo los temas a tratar y que hablaremos también por telepatía. Es muy importante que mantenga su equilibrio emocional para contar con su discreción y es claro que si no le es posible cumplir con esto para que nuestra relación sea a ese nivel, simplemente la suspenderemos por el bien de usted y de la misión que estamos tratando de cumplir. ¿Me comprende usted cabalmente? Vamos a dejar aquí este capítulo por razón del tiempo, pero quisiera comentarles algo rápidamente, que es el que Eric, hemos dicho, es el ingeniero Pablo Hauser, autor de este libro, el cual, por cierto, podemos decir a dónde pueden adquirirlo a través del correo electrónico del ingeniero. ¿Cómo lo podríamos hacer, Lázaro? Se los proporciono a continuación. Es Pablo Hauser, ¿sí? @hotmail.com. Bueno. Ahí con mucho gusto pueden mandar un correíto por ahí. Si alguien se interesa por este libro, ya les darán detalles. Lo que iba a decir para terminar es que Pablo, Eric en el relato, trabajaba en ese tiempo en una compañía muy grande de acero, llamémosle, y él era el director de ventas, por eso se refiere a todo esto. Bueno, pues hemos tenido mucho gusto de platicar con ustedes nuevamente. Esperamos tener el placer de poderles seguir relatando
esta aventura de Eric en el libro La Respuesta del ingeniero Pablo Hauser. Buenas tardes, Dios los bendiga y hasta dentro de 8 días. Gracias. Gracias.